También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Amado Padre y bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana, todos los que estamos aquí, porque podemos venir acá en este lugar, Señor, reunidos como iglesia, Señor. Hemos alabado tu nombre y ahora, Señor, a través de la exposición de tu palabra, yo sé que tú, oh Dios, nos vas a hablar y por medio de tu palabra nos vas a enseñar y por medio de tu palabra nos vas a exhortar, siempre con un espíritu de misericordia y de verdad, Señor, para corregir aquello que está desviado, Señor, a través de tu gloriosa palabra, la cual es lámpara y lumbrera a nuestros pies, con la cual tú edificas nuestras vidas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias en esta mañana, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Ciertamente un tema difícil de predicar, candente, ¿no? Porque estamos hablando del divorcio y de las segundas nupcias. Y en esta mañana, en el texto bíblico del versículo 31 y 32, voy a hablar de 3 puntos. El primer punto es la enseñanza de los fariseos con respecto al divorcio. El segundo punto es la enseñanza del Antiguo Testamento con respecto al divorcio, es lo que Dios dice del matrimonio. Y el segundo punto es la enseñanza de Jesús. Entonces, habiendo dicho esto, vamos al primer punto, que dice la palabra de Dios, la enseñanza de ¿quién? De los fariseos. Jesús dijo, también fue dicho. Este también fue dicho tiene que ver con el versículo 21 del capítulo 5, donde dice, oíste que fue dicho a los antiguos. Es decir, los judíos habían tomado el Pentateuco, la palabra de Dios, el Pentateuco, que es la ley escrita, y por medio de sus tradiciones, ellos hicieron una tradición oral, a los cuales muchas enseñanzas del Antiguo Testamento, ellos la malinterpretaron y la pusieron por obra, y le dieron como una enseñanza. Ustedes saben muy bien que hace 2 domingos atrás, Jesús le dijo a ellos mismos, vosotros por vuestras tradiciones anulan la palabra de Dios. Y un ejemplo que di yo, que ellos decían, cualquier ayuda o cualquier ofrenda con la cual vos puedas ayudar a tu Padre, debe ser para nosotros. Y Jesús dijo, haciendo esto, ustedes anulan el mandamiento de Dios, de cual honra a tu Padre y a tu Madre. Y a través de estas malinterpretaciones, los judíos, los fariseos y los escribas, aquí también hay una mala interpretación con respecto a un texto bíblico de Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4. Oíste que fue dicho. Y dice, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. ¿La enseñanza cuál era? Cualquier hombre que repudie a su mujer, dale carta de divorcio. En ese tiempo, amados hermanos, había 2 escuelas rabínicas con respecto a la interpretación de la ley escrita, que se tradujo como la ley oral. Había una escuela judía que era el maestro Sadai y otro el Hillel. Con respecto al divorcio, al matrimonio, Sadai eran más conservadores y decía, la enseñanza cuál en cuanto al matrimonio. Un matrimonio se podía separar únicamente si había en el medio una infidelidad, un adulterio, tanto de parte del hombre como parte también de ¿quién? De la mujer. Y después estaba la enseñanza de otro judío rabínico que era Hillel, que era más liberal, que decía que el hombre podía repudiar a su mujer por cualquier motivo. Incluso si Rebeca cocinaba la comida y se quemaba el guiso, era un momento muy lindo para darle una carta de repudio y así que divorciarse. Estaban por un lado los conservadores y los liberales. Tanto uno como el otro, a través de la Escritura, vamos a ver que estaban confundidos. Entonces dice la palabra de Dios, también dice, fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de ¿qué? De divorcio. Estos
hombres, estos fariseos y escribas, se habían tomado de lo que dice Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1 al 4. Y prestan atención. Cuando alguno tomare una mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá ¿qué? Carta de divorcio, y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciera este último, y le escribiere una carta de divorcio, y se la entregara en su mano, y la despediera de su casa, o si hubiera muerto el postre hombre que le tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no ha de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cualquiera, oíste que fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que cualquiera que a su mujer la repudie, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Qué pecado aparece aquí camuflado? El adulterio. Aquí aparece un pecado camuflado que es el adulterio. La enseñanza acá bíblica es ¿de qué? Del adulterio. Si hace una cosa Satanás en esta sociedad, es yo no existo. Vos le hablás de las personas de Satanás y no tienen ni idea si existe o no existe, porque el secreto de Satanás es aparentar que él realmente no existe. Y el pecado también está oculto en el corazón del hombre, y el hombre que no tiene una buena conciencia delante de Dios, su mismo corazón, ¿qué hace? Lo engaña. Porque estas personas, estos fariseos y escribas, querían repudiar a su mujer porque en su corazón había ¿qué? Lujuria. Por cuanto mejor estaba Sara que Rebeca, ponía los ojos en Sara y encontraba cualquier motivo para divorciarse de esa mujer y la repudiaba con el propósito de ¿qué? De formar otra familia ¿con quién? Con otra mujer. ¿Y qué es lo que estaba escondido ahí? El adulterio. Fíjense y presten atención, hermano, lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 1 al 12. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y Jesús les respondió, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra, Dios los formó. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino que uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe al hombre. En casa, sus discípulos volvieron a preguntarle lo mismo y le dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete ¿qué? Adulterio con ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete ¿qué? Adulterio. Tanto la mujer como el hombre podían dar ¿qué? Carta de divorcio. Pero Jesús dijo, si un hombre repudia a su mujer y ésta se casa con otro, no solamente adulta esta mujer, sino adulta también este hombre que se vuelve a casar con ella. Y dice también la palabra de Dios en Mateo capítulo 19, versículo 1 al 10, entonces vinieron a él los fariseos tentándole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él le respondió, le dijo, ¿no habéis leído que al que lo hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio
no fue así. Y yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces lo que se está enseñando acá, los fariseos y los escribas usaban la carta de repudio para separarse de la mujer, para suplir su corazón lujurioso y volverse a tener otra mujer. Y lo que hacían esas personas con este divorcio licencioso era cometer adulterio. El hombre que repudiaba a su mujer cometía adulteraba a esa mujer que se casaba con otro hombre. ¿Y quién adulteraba también? Aquel hombre que se casaba con la repudiada. Es decir, se propagaba el adulterio. Y todo matrimonio que está bajo la maldición de adulterio, hermanos, no puede ser prosperado con la bendición del Señor. Entonces lo que está diciendo Jesús acá, y los que está enseñando, con respecto al adulterio. Se habló el domingo pasado que el acto físico de cometer adulterio para ellos ya era un pecado. Pero Jesús, ¿qué dijo? No es así. Cualquier hombre, cualquier mujer, porque esto es así, genérico, que mira, o cualquier hombre que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ¿qué pasó? Ya adulteró en su corazón. Por lo tanto, hermanos, aquí Moisés no estaba dando un mandato de divorcio, sino que estaba haciendo una concesión. Dios, por su gracia, permitió esto, de que el hombre y la mujer, por causa de fornicación, se separe. Pero así no fue en un principio. ¿Cuándo terminó y sucedió todo esto? Porque cuando Dios creó al hombre y a la mujer, en un principio, hombre y mujer. Pero por causa del pecado, ustedes saben muy bien que por causa que entró al pecado por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, en el momento del pecado se distorsionó todo, aún el matrimonio. Ahí empezó realmente la lucha de los sexos, el machismo y el feminismo. Hermanos, una traducción literal de la palabra hebrea, porque acá dice en Deuteronomio capítulo 24, 21, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Y nadie, ningún teólogo se pone de acuerdo qué significa esa palabra indecente. Porque no solamente está hablando de adulterio, sino está hablando de desnudez, está hablando de promiscuidad, está hablando de levianismo, está hablando de homosexualidad. Cualquier motivo que se encuentre en una mujer o un hombre era suficientemente lugar para darle ¿qué? Carta de divorcio. ¿Pero por qué? Por la dureza de su corazón. Entonces, en ese momento, los fariseos y los escribas decían y enseñaban que cualquier motivo era suficiente para darle a la mujer una carta de repudio con el propósito de que ese hombre pueda casarse con otra mujer. Entonces, lo que Jesús dice, ustedes enseñando esto, están ¿qué? Permitiendo que el pecado de adulterio se extienda por toda la nación. Y ustedes saben muy bien cuál es la ley capital para el hombre y la mujer que comete adulterio. La pena capital. Cualquier hombre que adultere debe morir irreversiblemente, y la mujer si adultera también debe morir. Los dos deben morir, porque esa es la pena capital. Pero Dios concedió en su gracia esta carta de repudio, hermanos. ¿Para qué? Para que no se propague esta ley capital. ¿Se acuerda cuando a Jesús le entregaron una mujer en el momento que fue encontrada en adulterio? Le presentaron la mujer sola, pero la ley era que los dos tenían que morir, el hombre y quién, y la mujer. Pero Jesús, así como Dios permitió por su gracia, de que se repudie a la mujer, se le dé carta de divorcio por causa de fornicación, Jesús también aquí en su gracia, como no vino a juzgar ni a condenar, sino a salvar, cuando encontró una mujer y la presentaron en adulterio, Jesús dijo, yo no te condeno, vete, pero ¿qué? No peque más. Vemos que
Jesús no vino ¿a qué? A derogar la ley, sino a cumplirla, ¿o no? Y ahí la ley decía que debe morir esa mujer, porque había sido encontrada ¿en qué? En adulterio. Pero aquí vemos la gracia de Jesús, que no vino a condenar, sino a salvar, y le dijo, mujer, yo no te condeno, vete, pero no peques más. Antiguo Testamento, enseñanza y Nuevo Testamento. Ahora, esta es la enseñanza de los fariseos, amados hermanos. El propósito principal del Señor en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4, no era ofrecer una excusa para el divorcio, sino mostrar el daño potencial que ocasionaba. La intención de Dios no fue contemplar la posibilidad del divorcio, sino que evitarlo. El divorcio se toleraba en la ley de Moisés solo como una alternativa de gracia al castigo capital que el adulterio merecía justamente. Levítico capítulo 20, versículo 10 al 14 dice esto. La escuela más popular de la tradición rabínica en la época de Jesús, según lo refleja el Tarjum de Palestina, escrito en el siglo I, interpretaba las palabras de Moisés de Deuteronomio como un mandato. Y no fue un mandato, fue una vía de concesión. Lo que había provisto Dios como un renuevo de permiso, lo habían convertido ¿a qué? En un derecho legal. Ahora, ¿qué hace Jesús? El punto 2, la enseñanza del Antiguo Testamento. La enseñanza bíblica acerca del divorcio no puede entenderse aparte de su enseñanza sobre el matrimonio. Para poder hablar del divorcio, debemos hablar ¿de qué? Del matrimonio. Después que la mujer fue creada, Dios dijo, es decir, ¿quién fue el primer hombre que profetizó en la tierra? El primer hombre que profetizó en la tierra, lleno del Espíritu Santo, fue Adán. Adán profetizó de parte de Dios, porque cuando Adán no se encontró ayuda idónea, formó de Adán ¿qué? A la mujer. Y dijo, por esto dejará el hombre a su papá y a su mamá, y serán ¿qué? Una sola carne. Dios profetizó a través de Adán que en el principio Dios formó del hombre a la mujer y Adán dijo, gracias Dios, gracias. Por esto el hombre va a dejar a su papá y a su mamá y serán ¿qué? Una sola carne. Y esta institución fue creada antes de la ley, antes de los profetas y antes de los salmos y antes de la gracia. En este tiempo, en el principio, Dios creó como institución familiar ¿a quién? Al matrimonio. Y la enseñanza ¿cuál es? Cuando un hombre y una mujer se juntan, ya no son dos más almas, sino un alma, ya no son dos espíritus, sino un solo espíritu, ya no son dos carnes, sino que una sola carne. Y los dos van a pensar, van a meditar en el bien ¿de quién? Del matrimonio. Porque cuando Dios juntó al hombre y la mujer, ustedes que están casados, cuando Dios unió, es como que puso ¿qué? Posipol o la gotita y los unió así. Y si esa unidad yo hago fuerza y la rompo, ¿qué pasa? Siempre alguien se ha dañado. Pero en un principio, Adán profetizó de parte de Dios, por esto el hombre dejará a su papá y a su mamá y serán ¿qué? Una sola carne. Vemos, hermanos, que Dios, cuando uno hace y forma un matrimonio con una persona, hace un pacto. ¿Y el pacto con quién lo hace? Con Dios. Hablando de esto, dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 2, versículos 16 al 17. Está en el contexto de la mujer que busca el alma del hombre para que adultere con ella. Dice así, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto con Dios. Cada vez que un hombre y una mujer hace un pacto delante de Dios como matrimonio, está de por medio Dios. Y el que vela por la unidad de este pacto, ¿quién es? Dios. Y ustedes saben muy bien cuando no se cumple la parte de este pacto, el Antiguo Testamento. Aquel que no cumplía con la parte de ese pacto debe morir ¿cómo? Irremisiblemente. Eso pasa con el adulterio. Ahora, Dios, cuando estableció el matrimonio, lo puso como base de toda formación
y de toda institución del mundo. La base de toda sociedad, de todo país, de toda ciudad es el matrimonio. Hombre y mujer, una sola carne, para que de ahí nazcan ¿quién? Sus hijos y se proyecten en un futuro como hombres y mujeres también capacitados para formar familias íntegras y nunca más se separe. Ahora, ¿qué pasa cuando un hombre o cuando una mujer rompe el pacto? El que está detrás de esto, ¿sabe quién es? Dios, que no tomará por inocente al culpable. Y por más que cuando pasa un tiempo y uno adultera y rompe un matrimonio, la disciplina de Dios y el castigo de Dios irreversiblemente viene sobre esa persona, sea hombre o sea mujer. Malaquías, capítulo 2, versículo 13 al 16 dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. ¡Wow! El propósito, hermanos, del matrimonio, buscar la descendencia para Dios. Y el propósito de un matrimonio es de que nazca también ¿quién? El Salvador. Y en un matrimonio, el primer matrimonio entre Adán y Eva, estamos todos aquí presentes a partir de ese primer matrimonio. Y dentro de esa proyección del matrimonio, Dios estaba buscando ¿qué? Una descendencia, que son todos aquellos por los cuales Cristo murió. Gloria a Dios. Por eso otro tema. Dice así, porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no sean desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él odia ¿el qué? El repudio. Dios odia el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no sean ¿qué? Desleales. Fíjense, hermanos, cómo Malaquías, inspirado por el Espíritu Santo, Dios trata y cómo advierte del hombre que rompe el pacto matrimonial con la mujer. Dice que cubre con su vestidura, con suciedad. Cubre su vestidura ¿con qué? Con sangre. Es lo mismo que un asesinato. Entonces vemos, hermanos, que la enseñanza del Antiguo Testamento, vemos que Dios, cuando juntó al hombre y la mujer, es una sola carne, indivisible. Ya no son dos más almas, sino una sola. Ya no son dos espíritus, no, sino un solo espíritu. Ya piensan en lo mismo, con el propósito de ¿qué? De ayudar y poder mantener a los hijos en una sana educación, en un cuidado. Vemos que en principio lo que Dios dijo, el hombre y la mujer serán una sola carne y esto es indivisible, es inviolable. Nadie puede separar lo que Dios juntó. Y si eso llega a pasar en un matrimonio, el que rompe el pacto con su mujer, el que está a cargo de todo esto, atrás de esto, por cuanto rompió el pacto, es Dios. Y no tomará por inocente al hombre o a la mujer que rompe el pacto matrimonial. Ahora, la enseñanza de Jesús, ¿cuál fue? La misma del Antiguo Testamento. Jesús contrarresta esta enseñanza falsa de los fariseos y la escriba, remitiéndose ¿a dónde? Al Antiguo Testamento. Fíjese lo que dice Mateo, que ya lo leímos, capítulo 19. Se ve que estos muchachos se quedaron con la pica, porque vemos que en el capítulo 19, después que pasó un tiempo, otra vez le hacen la pregunta de ¿qué? Del divorcio. Dice, capítulo 19, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea y al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y le sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa?
Él le respondió, le dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre, fíjense, ¿no habéis oído que Dios dijo, no habéis leído que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Génesis 2:24. Así que ya no son dos, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe ¿quién? El hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él le dijo lo siguiente, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y Jesús dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Fíjense en los discípulos, hermanos de Jesús. Le dijeron sus discípulos, ¿sí así la condición de nosotros, del hombre? Con su mujer no conviene casarse. Aún en la mente de los discípulos, también ellos especulaban que en cualquier momento yo podía repudiar a mi mujer. Esta misma enseñanza está en Marcos como leí antes, y dice que sus discípulos en casa le preguntaron a Jesús lo mismo. Y Jesús les dice lo siguiente, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, hay personas que nacieron castradas, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, el caso de Daniel, para cuidar del harén, fue castrado. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de Jesús? Él hace referencia al Antiguo Testamento. Se remite a lo que Dios dice. Ahora, hay ciertamente, la pregunta cuál es, que está latente. Ahora, hermano Ricardo, si mi esposo comete fornicación, o si mi esposa comete fornicación, ¿Dios me avala que yo me case otra vez? Y acá dice explícitamente la palabra de Dios que si un hombre comete adulterio, o comete fornicación, es la cláusula que Jesús enseña, a no ser por causa de fornicación. Si una mujer comete fornicación un hombre, se separan, hay una carta de divorcio, y puede volver a casarse. Sí, puede volver a casarse. Se puede volver a casar. Ahora, ¿por qué causa sucedió esto? Por la dureza de su corazón. Ahora, si llega a pasar, amados hermanos, si llega a pasar entre nosotros, que Dios no lo permita, pero si hay un pecado de fornicación en un matrimonio, la gracia de Dios no será suficiente para que ese hombre que pecó de esa forma, o esa mujer que pecó de esa forma, no será la gracia de Dios también abundante para que la parte de ese cónyuge perdone al que fornicó. Se pueden hacer dos cosas. Separarse, sí, por caso de fornicación. Se pueden casar, sí. Pero estamos bajo la gracia. No seremos capaces, por la obra del Espíritu Santo, conforme a lo que la cruz hizo, perdonar a nuestro cónyuge cuando cae de fornicación. La pregunta, ¿no? Porque lo que Dios juntó al principio, no lo separa ¿qué? El hombre. A no ser por causa de fornicación, dice sí, Dios lo permite. Pero no fue un mandato. Es por la dureza de ¿qué? Del corazón del hermano o la hermana, que por estar en la carne, encarnecido, no puede perdonar a su cónyuge. ¿Qué hace? Le da carta de ¿qué? De divorcio. Ahora, si le da carta de divorcio y se vuelve a casar, no pasa nada. Pero qué lindo sería, ¿no? Que la gracia de Dios sobreabunde en nuestro corazón y cuando se rompa un matrimonio por causa de esto, entre los dos cónyuges se puedan perdonar. ¿Será suficiente la gracia de Dios para que hayamos ese perdón? Sí. Hay que pasar ese momento, sí.
Porque ¿cuántas veces Dios a nosotros nos perdonó? En el Antiguo Testamento hay un libro que es de Oseas. Cuando Dios le dice a Oseas, juntate con esta mujer fornicaria. ¿Por qué hace eso? Porque su pueblo hace un contraste entre Israel, lo que pasaba con quién, con Jehová. Había fornicado espiritualmente siguiendo ¿qué? A otros dioses. Y después le dice a Oseas, ahora perdona esos pecados de esa mujer, como yo perdono al pueblo de Israel, y vuelve a tomarla como mujer. Enseñanza, ¿no? Entonces vemos, hermanos, que los fariseos usaban por cualquier motivo la carta de repudio. ¿Para qué? Para separarse de su mujer, con solo propósito de cumplir los anhelos de su corazón lujuriosos, porque codiciaban a la mujer ¿de quién? De otro hombre. Porque ahí dice, todo aquel que cometa adulterio debe morir, pero hay otro mandato que dice, no codiciará a la mujer ¿de quién? De tu prójimo. Y esto lujuriosamente codiciaban, repudiaban y se volvían a casar. Y cuando no era por causa de fornicación o por causa de infidelidad, hacía que ese hombre que se casara con otra mujer adulterara, que ella adulterara también y él también. Y Jesús le dice, esto no fue así en un principio. Porque el Antiguo Testamento se enseña esto, lo que Dios juntó, el hombre no lo separe. Y Jesús enseña lo mismo. Lo que el hombre y la mujer, cuando forman un matrimonio, cuando Dios lo une como una sola carne, no se separen. ¿Está? Ahora, estoy dando la pregunta. ¿Qué pasa entre nosotros si un matrimonio queda en fornicación, amados? ¿Será abundante la gracia de Dios para perdonar a mi cónyuge? Sí. Claro que sí. Entonces vemos, amados hermanos, el pecado oculto de los fariseos y los escribas, que ellos hablaban del divorcio, por lo que estaba incrustado en su corazón, era la lujuria, y permitiendo esas cartas de repudio, fomentaban ¿qué? El adulterio, cuando si no había una causa de ¿qué? De fornicación o infidelidad, ¿no? Y se propagaba el adulterio, se propagaba. Por eso, cuando el domingo pasado se predicó, no es el acto físico de aquel que comete adulterio, tanto hombre como mujer, sino que nosotros debemos velar muy bien, ¿por qué? Por nuestro corazón. Porque del corazón salen los asesinatos, las fornicaciones y los adulterios. Por eso Jesús dijo y empezó a excavar en el corazón, acá está el quid de la cuestión. No es el hecho físico, sino es el problema del corazón. Porque quien mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró ¿dónde? En su corazón. Entonces, en modo de aplicación, hay un hombre que en la Biblia Dios lo trata como un hombre irreprensible, correcto delante de Dios. Job, hombre como Job, dijo Dios, no hay, varón recto, derecho. Ahora, fíjese en Job. Job identificaba que el problema era el problema del corazón, no el acto físico. Job dijo en el Job 31, versículo 1, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues yo haría de mirar a una virgen? Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo puedo yo mirar a un muchacho? Job, un hombre casado, él mismo se habló y digo, yo hago un pacto con mis ojos, que mis ojos no se irán detrás de ¿quién? De una doncella. Porque conocía que el problema no era el acto físico, sino un problema de ¿qué? De corazón. Y luego dice más adelante el versículo 7 y 8 lo siguiente. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Job sabía que el pecado empieza en el corazón y que él era tan merecedor del castigo de Dios por mirar lujuriosamente a una mujer como por cometer adulterio con ella. Por tanto, Job determinó con antelación guardarse haciendo un pacto con sus ojos para no mirar a una mujer que pueda ¿qué? Tentarlo.
¿Dónde empieza el adulterio? En el corazón. Tanto hombre, mujer, hermano y hermana, el adulterio empieza ¿dónde? En el corazón. Debemos hacer un pacto con nuestros ojos de no mirar a doncella o a príncipe. Debemos hacer un pacto en nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Lo importante es que vos y yo conozcamos lo malo que es nuestro corazón y hagamos un pacto con nuestros ojos de no ir de atrás nuestra vista atrás de una mujer o de un muchacho, porque ahí codiciaste. Y cuando codiciamos, adulteramos, y eso es pecado delante de Dios. Y si pasa eso, Él es fiel y justo para limpiarnos todos nuestros pecados y confesamos ese pecado. Lo importante es que nosotros estamos despiertos con respecto al adulterio. De estar velando por nuestro corazón para estar siempre limpio. Y si estás casado, guardar tu matrimonio, con los que se predicó el domingo pasado, que es lo que tus ojos ven, lo que tus manos hacen, cuídalo, porque es una cosa muy sagrada. Y Dios vela por el pacto que se hizo entre un hombre y una mujer. Y Dios no tomará por inocente a aquel que rompe el pacto que Dios hizo con Dios, que el hombre hizo con Dios, que su mujer hizo con Dios. Porque hombre y mujer serán una sola carne, y lo que Dios juntó, el hombre ¿qué? No lo separe. Entonces, volviendo a la base, hermanos amados, debemos tener un corazón totalmente limpio delante de Dios. Identificar que el pecado está ahí, al acecho, buscándonos devorar. Pero está el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para vivir vidas totalmente consagradas al Señor. Examinando nuestro corazón, manteniéndolo ¿qué? Limpio. Y si estás casado o casada, aún si estás de novio, déjame decirte que aún en un noviazgo, en la ley, en el Antiguo Testamento, ya era considerado adulterio y la pena capital cuando alguien se daba cuenta que su novia o su novio habían sido ¿qué? Infieles. ¿Se acuerdan de la historia de María y José? No estaban casados todavía, pero sí habían hecho ¿qué? Un contrato prematrimonial, para que se entienda. Y dice que María se encontró ¿cómo? Encinta. ¿Y qué hizo José? Como era un hombre justo y no quiso difamarla, se quiso ¿qué? Apartar. ¿Le salió al encuentro quién? Dios. Pero era suficiente para que José haga cumplir la ley de Levítico. ¿Estás embarazada? ¿Hay un contrato con tu padre firmado? ¿No sos virgen? ¿Estás embarazada? ¿Fornicaste? Es un adulterio, pena capital. Pero era un ¿qué? Un hombre justo. Un hombre y una mujer siendo novios, ¿tiene una relación sexual en el Antiguo Testamento? El hombre que hacía una fornicación con esa mujer con consentimiento, y se enteraban, debe pagar con 50 piezas de plata al papá de la chica y tomarla como mujer y nunca más casarse. Y en las iglesias se ven que jóvenes tienen relaciones y después cada uno en su casa. Cuando era antes no era así. Fue como está todo desvirtualizado, ¿no? Y bueno, es bueno que volvamos a la base. Y si está de novio, guarda esa unidad, porque Dios ya lo juntó, y que lo que Dios juntó no lo separe. Y cuando estés casado, mantén esa unidad espiritual, porque ya no son dos, son uno. Y lo que Dios juntó, no lo separe. Ahora, por causa y dureza de vuestro corazón, Dios le permitió a Moisés, no un mandato, sino una vía de concesión, pero nunca fue ordenado por Dios el divorcio. ¿Se entendió? Difícil, re complicado. Sociedad argentina es distinta a la sociedad colombiana, a la sociedad americana, pero la Biblia es una sola y tenemos que velar por lo que dice la Biblia. Así que hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde el pacto que hicieron con sus esposas, sus esposos, a cuidarlo. Empieza con el corazón y a velarse, orar los unos por los otros, porque nuestro corazón muchas veces nos engaña y caemos en pecado. Que Dios nos libre del pecado hermano, de romper un pacto que el hombre y la mujer hace con Dios cuando se casa, porque Dios no tomará por inocente al culpable. A su tiempo cae la justicia de Dios.
Amado Padre y bendito Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor Jesús, porque realmente, Señor, nosotros somos tu iglesia, somos tu novia, tú eres nuestro novio, nuestro futuro esposo, Señor, y tú, Señor, siempre nos perdonas, siempre llevas a cabo ese proceso en nosotros de formar de este cuerpo una novia santa, pura y sin mancha, Señor. Donde tú, Señor, el día de mañana se llevará a cabo esta boda, Señor. Amante Señor, en un principio tú creaste al hombre y la mujer con el propósito que sean una sola carne. Y lo que unió Dios, el hombre no lo separe jamás. Pero tú permitiste, Señor, por tu gracia y tu misericordia, Señor, que por causa de la dureza del corazón tanto del hombre como de la mujer, una carta de repudio cuando hay infidelidad conyugal, Señor. Y le da, Señor, de ese modo una protección también, Señor, a la mujer. Y haciendo esto, Señor, con esta enseñanza también descubriste, develaste lo que había en el corazón de los fariseos y los escribas de los hombres. Llegaron a tal punto de decir, si esta es la condición del hombre con la mujer así, no conviene casarse. Cuánta dureza, Señor. Amante Señor, gracias por cambiar nuestros corazones. Gracias por darnos la capacidad, Señor, de poder entender esto. Señor, gracias porque vos estás con nosotros, Señor. Y en ti, Señor, está la abundante gracia para seguir adelante como una sola carne, más allá de las vicisitudes de la vida, Señor. Padre Santo, te doy gracias en el nombre de Jesús. En tu nombre, amén.